Eh, Estamos estudiando acerca de la cultura hebrea y de los escritos de sabiduría de la cultura hebrea. Lamentablemente, estos escritos se entendieron y se divulgaron bajo una perspectiva religiosa. Nosotros vemos en el mundo que que han surgido muchas civilizaciones y nuestra propia civilización occidental tiene la cuna de todo el pensamiento, de una gran parte del pensamiento en la civilización griega. Los griegos crearon una cultura muy rica, llena de filosofía y de ciencias. Son la cuna de todas las ciencias en el pensamiento antiguo. Los más grandes filósofos fueron griegos y construyeron hermosos templos del saber. Desde luego, con la ayuda de muchísimas historias mitológicas, puesto que su pensamiento está basado en asociar dioses a cada una de las fuerzas que se podían conocer. La mitología griega es abundante en historias fantásticas, por eso se le conoce como la mitología, el conjunto de todas las leyendas y mitos relacionados con cada uno de los dioses. Cada fuerza de la naturaleza estaba relacionada a un dios y caprichosamente los dioses con alguna forma humana peleaban entre sí. Sin embargo, todo eso que se describe en la mitología griega es una colección, un resumen, un cúmulo de pensamiento que llevaron a razonar acerca de muchas cualidades del ser humano y también acerca de los fundamentos que dieron como resultado a la ciencia actual. En igual forma, los egipcios crearon sus pirámides y la estructura de todas sus leyendas en las que se asociaba al máximo dios, al emperador, al faraón. Y claro, creían, tenían cierta mentalidad de creer en vidas más allá de la muerte. Y por lo tanto, el faraón debía vivir más allá de la muerte. Y el mismo faraón, por ejemplo, eh, realizaba ciertos actos ante el público, ante sus súbditos, para demostrar que él era un dios. Y, por ejemplo, él iba y se bañaba en el Nilo, y mientras se bañaba en el Nilo allí hacía sus necesidades para esconderse de sus súbditos que imaginaban que por ser él un dios, él no tenía que realizar esas necesidades. Entonces, en igual forma, el pensamiento egipcio ha dado grandes frutos en la filosofía, también en las ciencias. Luego, con la interacción con el mundo griego, en Egipto se fundó la ciudad de Alejandría, que fue la cuna de una inmensa biblioteca. Lamentablemente esa biblioteca fue quemada y se perdieron muchos libros, de los cuales, por ejemplo, Cleopatra, que era una
un personaje muy conocido del mundo antiguo, conocía muchos secretos de la medicina. Es decir, las diversas culturas, cuando estamos hablando de Grecia, de Egipto, también de Babilonia, esas grandes culturas eran cúmulos también de pensamiento. En la misma forma que nacieron estas culturas, nació también la cultura hebrea. Y la presentamos de esta forma como una cultura porque más allá de lo que conocemos ahora como religión, lo que se escribió en el libro que conocemos como Biblia, básicamente es el cúmulo de todo el pensamiento hebreo, de todo el pensamiento de aquella época, pero tan finamente estructurado, utilizando todas las herramientas posibles, como en este caso el lenguaje hebreo, para describir la estructura de todo lo que conocemos. Es decir, era necesario encontrar una estructura común a todo el mundo físico, a todo el mundo que conocemos como el mundo espiritual, que incluya las ciencias conocidas hasta aquella época y que incluye el pensamiento de cómo debería ser en el futuro el pensamiento científico. Es decir, ellos no conocían lo que en la actualidad conoce la ciencia, pero presumían de que hay algo común, una estructura común en todo lo que nosotros conocemos. Es decir, hay una estructura común en los ciclos de la naturaleza. Hay una estructura común en las estaciones del año. Hay un ciclo común en la astronomía, en los ciclos de la luna, del sol y de los astros. Por ese tiempo aparecieron también los signos zodiacales. Es decir, ¿qué son los signos zodiacales? Son figuras imaginarias que se dibujan en el cielo y que de alguna forma responden a la variación del camino de la Tierra alrededor del Sol. Y estas estructuras, estos dibujos que se imaginaron, de alguna forma estaban presentes o dominantes en un mes, aproximadamente un mes del año. Y al observar el cielo, se comenzaron a asociar con los ciclos de la luna y se comenzaron a nombrar o a enumerar los meses del año, del ciclo anual. Y alrededor de todo eso se creó una cultura muy rica en pensamiento, muy rica en razonamiento, de tal manera que encontraron que es posible acumular todo ese pensamiento en un solo libro, pero para que este libro pueda permanecer en el tiempo, tuvieron que codificar este pensamiento en las historias, en las muchísimas alegorías que están descritas en lo que conocemos como la Biblia, que aparecen con el libro de la creación, el libro de Génesis, con la creación del hombre en un jardín, y así todas las historias de las que nosotros podemos estudiar, pero tenemos que tener presente cada vez que estudiamos que lo que estamos estudiando son alegorías, y esas alegorías son o nos transportan al pensamiento fundamental judío, perdón, sería en ese caso hebreo, que inició todo el cúmulo de
pensamiento que lograron transportarlo hacia lo que conocemos ahora en nuestros días, para que nosotros tengamos un libro que podamos seguirlo estudiando. Esto en realidad se ha conseguido también en algunas civilizaciones, como la misma civilización griega, que logró transportar su pensamiento hacia nuestros días. El problema se encuentra en la interpretación de estos escritos. Para que nosotros podamos tener este libro en la actualidad, este libro ha tenido que sufrir muchos intentos de aniquilación. Es decir, siempre entre las culturas han habido guerras. Y en las guerras siempre se intentó imponer su pensamiento, su forma de ver el mundo, expresado en una forma religiosa, si se quiere, hacia el país que se conquista. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Canaán, en donde se asentaron los hebreos, fue conquistado muchísimas veces por muchas civilizaciones. Y cada una de ellas intentaba imponer su forma de pensar y destruir el pensamiento hebreo, de manera que pueda prevalecer el conocimiento de la civilización que estaba de turno en ese momento dominando el territorio. Pero lo curioso de todo esto es de que el pensamiento hebreo, gracias a la tenacidad de, en este caso, los hebreos, que transformaron toda la cultura, todo el pensamiento en un esquema religioso muy estricto. Gracias a eso se pudo preservar la sabiduría. Es decir, lo que en realidad tenemos en la Biblia es sabiduría. Y esa sabiduría hay que entenderla, hay que desmenuzarla, hay que razonarla, hay que estudiarla para poder entenderla. Esa sabiduría tuvo la ventaja de estructurar de tal manera el pensamiento en lo que conocemos como el árbol de la vida, que es un diagrama, un esquema con el que se puede estudiar y analizar cada uno de los aspectos de la naturaleza. Los aspectos de la naturaleza que corresponderían a todas las ciencias conocidas. La política, las humanidades, la filosofía, las ciencias naturales, la física, la química y la medicina e inclusive las artes. Entonces, todo este pensamiento estructurado de esta forma en alegorías se pudo transportar hacia nuestros días y ahora lo tenemos divulgado como religión en las diferentes versiones de la religión, de las religiones que aceptan la Biblia como su modelo. La religión, por lo tanto, es una estructura que nos ayuda a recordar el mensaje que está internamente en la escritura, el mensaje que está escondido en la escritura. ¿Qué es lo que nos enseña esta sabiduría? Nos enseña que todo el mundo tiene, todo el universo en general, tiene una estructura fundamental que es muy similar. A esto se le conoce como los fractales. Es decir, si el todo tiene una estructura de tal forma que funciona armónicamente, cada una de sus partes también está constituida con la misma estructura. Entonces, si encontramos esta estructura fundamental en alguna de sus partes, también estamos conociendo el todo, también estamos conociendo el universo, el infinito. A ese infinito
se le conoce como el creador o Dios. Este creador se le ha añadido, a estas historias se le han añadido muchas figuras literarias. La más grande de todas, la más utilizada, es el antropomorfismo o la personificación. ¿Qué es la personificación? La personificación es darle forma de alguna forma física, y en este caso forma humana, a lo que conocemos como a las facultades que no se pueden tocar, que no existen, a las facultades espirituales, a las que conocemos como facultades espirituales. A cada una de estas facultades espirituales se les ha dado una forma. Por ejemplo, comencemos con algunas de ellas sencillas. A la patria se le dio una forma, la forma de una mujer que empuña una bandera. A la justicia, curiosamente también otra mujer. La justicia es una mujer que está vendada a los ojos porque no puede ver, es ciega, pero tiene una balanza, y esa balanza es un equilibrio entre los oponentes de la justicia. Siempre hay un lado que está jugando o está batallando con otro acerca de reclamar la justicia. Por lo tanto, la justicia no puede mirar a los oponentes, pero sabe que su balanza tiene que estar equilibrada. Y así varios antropomorfismos, varias personificaciones, como por ejemplo a la muerte. La muerte se le dio una forma, la forma de una mujer, una calavera, vestida de negro con algo que lleva como una hoz en la mano y que siempre se acerca a alguien que está próximo a irse de este mundo. Varios de estos atributos espirituales, de cosas que no existen en este mundo, se le dieron forma humana. Y también, desde luego, a esta estructura fundamental, al universo infinito, a ese universo infinito, a la completitud de toda la inteligencia que existe en el universo, a esa gran inteligencia se le dio el nombre de Dios o el Creador. Y al darle ese nombre también se le asoció una especie de figura. Y entonces decimos, o dice la Biblia, que Dios tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca, tiene oídos. Pero ninguno de esos atributos corresponden en realidad al Creador, porque nosotros sabemos que el Creador no tiene forma. No podemos darle forma, no podemos limitarle a una forma. Y el Creador no tiene esta forma de actuar igual que nosotros. Vemos en la Escritura que el Creador se arrepiente, que el Creador dice, que el Creador quiere, le gusta, y también que el Creador decide ciertas cosas en contra nuestras, lo que está mirándonos lo que hacemos. Que en cierta forma en realidad sí es así. ¿Por qué? Porque las partes de ese Creador están interactuando con nosotros, pero este Creador no tiene forma humana. Entonces, lo que está descrito en la Biblia, más allá de las religiones, de todas las religiones que están asociadas con la Biblia, lo que internamente tiene es sabiduría. ¿Para qué sirve esta sabiduría? Para hacernos mejores personas, para estudiar, para conocernos a nosotros mismos. Y si nos conocemos a nosotros mismos, por lo menos conocemos una parte del todo. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos mirar al Creador reflejado en nuestra interioridad. Mirar al infinito, el universo infinito reflejado en nuestra interioridad. Y esto nos va a dar un cambio de conciencia. Nos va a cambiar la conciencia para bien. Nos va a hacernos sentir
hermanos, todos, que podemos estrechar lazos entre todos los seres humanos con un objetivo que es precisamente el que podamos sobrellevar todos estos problemas que encontramos en la vida. Y el más inminente ahora, en estos tiempos, es que estamos al borde del colapso. Si la humanidad está al borde del colapso, ¿qué más nos queda ahora? Precisamente que buscarnos entre nosotros mismos, estrecharnos los lazos entre nosotros mismos para buscar formas de que este colapso que va a existir, probablemente si seguimos así, sobrepoblados, dañando el medio ambiente, etcétera, esto va a ser en contra nuestra misma, en contra de la misma humanidad. Si es que no hacemos algo, el peligro inminente sobre la supervivencia de la humanidad y de toda la vida en la Tierra va a estar en peligro. Por lo tanto, no hay otro camino que el buscar la unificación. De eso trata la Biblia. Por eso, en las palabras del mismo Mesías, de Yeshua HaMashiach, dice, haz que estos sean uno, como yo soy uno contigo. El mensaje de Yeshua era que tenemos que ir hacia la unidad. Él mismo dice, yo y el Padre uno somos. Y así como nosotros somos uno, haz que estos sean uno, que habiten en unidad. Ese es el objetivo, esa es la redención, que está escrita con varias alegorías, como estas de ir al cielo, como de los profetas, algunos, un par de ellos que fueron arrebatados al cielo, etcétera. Muchas alegorías que lo que nos enseñan es que finalmente tenemos que adquirir sabiduría para alcanzar un estado de armonía. Este es, en un gran resumen, el estudiar la escritura, el estudiar la palabra de Dios, estudiar los libros sagrados. La Biblia debería ayudarnos a la unificación. No debería simplemente describirnos el camino de la vida eterna como en la forma que conocíamos, como el hecho de que nos vamos a un lugar y que esto finalmente se va a acabar y que Dios va a crear un mundo nuevo, una tierra nueva. Dejando de lado básicamente a buscar la unidad entre los seres humanos. Es decir, bueno, intentamos un poquito buscar que todo el mundo conozca, pero si no conocen, no importa, cuando yo me muera me voy al cielo. Esta ha sido la forma de pensar religiosa por muchos años. Es hora de que dejemos de lado todo este pensamiento y que busquemos la transformación de la humanidad. La transformación de la humanidad a través de la expansión de la luz. De cualquier forma que venga esta luz, a través de las ciencias, a través de la filosofía, a través de las artes, a través de la espiritualidad. En realidad, todas las ciencias son espiritualidad, porque cada una de las ciencias busca la esencia de cómo está constituido el universo. Si estamos en la búsqueda de cómo está constituido el universo y esta búsqueda nos lleva a hermanarnos, entonces estamos en el camino correcto. Este es el resumen, como les decía, de lo que debería ser el estudio de las Sagradas Escrituras. Una profundidad de conocimiento cuya finalidad es estrechar los lazos entre nosotros, todos los seres humanos.